diferente, casi igual, acerca del mismo evangelio. Tanto el bautismo como la Santa Cena o la Mesa del Señor, como la Gran Comisión, se mencionan. Entonces, al mencionar cada evangelio o cada escritor dando su punto de vista acerca del mismo evangelio, y al enfatizar estas tres cosas, la proclamación del evangelio, el bautizo, que es la confirmación en el evangelio o la identidad en el evangelio, y luego la comunión, que es la cena del Señor, nos tienen que hacer ver lo importante de las ordenanzas en la iglesia. Por eso el mensaje de esta mañana, esta 11ª entrega de esta temática sobre la iglesia, le he titulado La iglesia y sus ordenanzas. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Es el último capítulo y los últimos versículos de este Evangelio llamado según Mateo. Capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, que dicen así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La iglesia y sus ordenanzas. En un momentito les voy a definir qué significa la palabra ordenanza. Amados hermanos, mucho se ha escrito y se ha dicho sobre las ordenanzas de la iglesia. Pastores, teólogos, maestros de Biblia y de escuela dominical discuten cuántas son. Así, por ejemplo, algunos dicen que son solamente 2: bautizo y Santa Cena, o la Mesa del Señor, o la comunión. Y no se espanten por el término que voy a usar, la Eucaristía. ¿Qué quiere decir? La palabra Eucaristía quiere decir de pura gracia. Gracia solamente, regalo de Dios solamente, el favor de Dios único, nada más. Eso es lo que significa la palabra Eucaristía, de pura gracia. Y en la iglesia evangélica esa palabra como que causa roncha, porque enseguida la clasificamos como católica romana. No, la palabra Eucaristía es bíblica, viene en la Biblia y quiere decir de pura gracia, y se refiere a la comunión, se refiere al compañerismo, se refiere a la unión a la que fuimos llamados por la gracia de Dios a través del mensaje del Evangelio. Mensaje del Evangelio que se tiene que confirmar con una declaración de fe pública que conocemos como bautizo. Y así, mis hermanos amados, yo no me voy a decir o a enfatizar son 2, son 3, son 7, como se enseña en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Ahí dicen que son 7. Y otros dicen muchos más. Algunos en la Iglesia Evangélica dicen que también es una ordenanza y que las mujeres se tienen que poner un velo para entrar en el culto. Otros dicen que es una ordenanza, que las mujeres tienen que poner sus vestidos hasta el tobillo y no usar manga cortita, ¿no? Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que yo no me voy a meter en cuántas son, en cuáles son. Yo quiero enfatizar lo que dijo el Señor Jesús aquí en Mateo 28 y lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, cuando él dice: yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Y empieza a decir que la noche en que el Señor Jesús tomó el pan, lo que leemos, lo que decimos,
cada mes, primer domingo de cada mes, cuando vamos a tomar en la comunión, cuando vamos a comer el pan y beber la copa de la mesa del Señor. Entonces, mi propósito no es establecer o decir cuántas son. Mi propósito es decirle lo que dice la Biblia y ya, y nada más, ¿verdad? Que tiene que ver con la proclamación, porque la base del bautismo y de la comunión, pues tiene que ser la predicación del Evangelio, porque sin predicación del Evangelio no puede haber bautizo, y por lo consiguiente no puede haber comunión, no puede haber compañerismo, no puede haber fraternidad, porque lo que nos une es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando les di los elementos de la conformación de la unidad de la iglesia? Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios. ¿Se acuerdan? Dice uno de los cantos que cantamos: ¿y cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a invocar a aquel que no conocen? ¿Y cómo van a conocer si alguien no les enseña? Nosotros nunca hemos trabajado en la iglesia por cuestión de salario o por cuestión de números. Nosotros, mi esposa y yo, y hemos intentado enseñar a nuestros hijos que nuestra fe se anuncia, que nuestra fe se proclama, que nuestra fe se enseña, y que es el Espíritu Santo el que trae la convicción de pecado en el corazón del oyente para que tome su decisión de creer o no creer. Y nosotros nos hemos dedicado a servir al Señor, aunque siempre lo hemos hecho en la iglesia bautista, sin duda lo puedo decir, pero nuestra enseñanza, nuestra predicación, nuestra fe no está enfocada en una denominación, ni siquiera en una congregación local, sino en aquel que lo autoriza, en aquel que lo declara, en aquel que lo hace mandamiento, en nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, quiero empezar esta entrega, que es la número 11, definiendo ¿qué se entiende por la palabra ordenanza? Ordenanza es una práctica establecida por una autoridad divina. Una ordenanza. El marco es en la Biblia, el marco es en nuestra fe cristiana, No me estoy refiriendo a los mandatos de la autoridad del gobierno federal, estatal y municipal, y cómo se dicen los gobiernos de los ejidos, ejidal creo, ¿verdad? De comisaría. No me refiero a eso, me refiero a lo que enseña la Biblia referente a la fe. Entonces, por ordenanza se entiende que es una práctica establecida por una autoridad. Y ese término ordenanza en español viene de un término griego y de un término latín. Lo estoy diciendo porque de ahí parten entonces las diferentes interpretaciones y separaciones que se dan en las iglesias. La palabra viene del término misterio. ¿Qué es un misterio? Por ejemplo, en uno de los rituales de la Iglesia Católica se dice a la hora del rosario, no, y ahora el misterio fulano de tal. ¿Qué es un misterio? ¿Mande? En efecto, la palabra misterio quiere decir algo que está oculto, algo que está en secreto. Pero la Biblia dice, hermanos, que los misterios los reveló, los dio a conocer nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Juan capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y estaba con Dios. Y usted dice, ¿de qué tanto está hablando esto? Pero si sigue leyendo, dice que aquel Verbo se hizo carne, es decir, se dio a conocer. Ahora bien, hermanos, Dios no nos ha dado a conocer todo. En la misma Biblia encontramos que
lo que está oculto pertenece a Dios. Y lo que Dios quiso revelarnos, darnos a conocer, nos pertenece a nosotros. Pero esa palabra misterio, cuando los traductores llegaron a traducir del idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento y lo pasaron al latín, pusieron la palabra sacramentum o sacramentum, como quieran, y de ahí viene la palabra sacramento. Y por eso se enseña en algunas otras congregaciones, ramas de la cristiandad, que tenemos 3 sacramentos, que tenemos 7 sacramentos, que tenemos 11 sacramentos, y entonces empiezan a haber unas de sacramentos por todos lados. Y yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por sacramento? ¿Qué es un sacramento? A ver, uno que fue bien católico, a ver, porque todos venimos de ahí, ¿no? Dice mi hermana Olga, dice, no, yo no vengo, y en efecto, ella nació, vamos a decir, en cuna cristiana, aunque no era convertida, ¿verdad? Bueno, pero por allá, a ver, hermano, es la que hasta casi llega a ser acólito y no sé qué más, ¿no? ¿Qué es un sacramento? Lo bueno es que hoy lo vamos a tratar para que quede claro. Dicen que un sacramento es un medio de gracia, es una forma de alcanzar gracia. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Que no hay otro nombre dado a los hombres, o debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es el único medio de gracia? Jesucristo. Así que el único sacramento, el único medio de gracia es el Señor Jesús. Ni siquiera la Virgen María, ni siquiera San Juditas Tadeo, ni el santo que ustedes mencionen, no son medios de gracia. El único medio de gracia es el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y luego el apóstol Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Y luego el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el único sacramento que nos lleva a Dios, que nos hace alcanzar la gracia, no es cuál es, sino quién es. ¿Quién es, hermanos? Así enseña la Biblia. Así creemos y así predicamos. Que solo el que cree en el Señor Jesucristo puede ser llamado Hijo de Dios. Dice la palabra, dicen las Sagradas Escrituras. Así que una ordenanza, hermanos, no es un sacramento. Una ordenanza es un mandamiento referente a una práctica establecida por una autoridad. Y vamos a ver, después de la definición, ¿quién es esa autoridad? Según Evangelio Mateo capítulo 28, pero también según Marcos, y también según Lucas, y también según San Juan, dice: dijo Jesús y les habló a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién dijo que tenía toda autoridad? En el cielo y en la tierra. ¿Quién dijo? Lo dijo el Señor Jesús. ¿Cuál era el sustento de dicha proclamación? ¿En base a qué lo dijo? Que toda autoridad en el cielo y en la tierra residía en Él. ¿Cuál era su base? ¿Cuál era su fundamento? Dice la Biblia, hermanos, que Él, como está escrito, fue entregado a los hombres, fue varón de dolores, fue desfigurado, experimentado en quebranto. ¿Se acuerdan? Así dice Isaías capítulo 53. Azotado, dice, crucificado y muerto.
Y el Evangelio dice que Jesús fue crucificado, fue sepultado, pero que resucitó con poder y gloria al tercer día. Ese es el corazón del Evangelio, mis hermanos. Y así se enseña desde el Antiguo Testamento. Isaías 53 les decía. Entonces, en base a su resurrección, Jesús dice: toda autoridad me es entregada en los cielos y en la tierra. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, que estando en la posición de ser Dios, no se aferró a ese hecho de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a esta tierra y tomó la condición de hombre, y estando en la condición de hombre aceptó la muerte, y la muerte de cruz. Estoy citando Filipenses capítulo 2 del 1 al 11, y dice que habiendo resucitado se le entregó todo dominio, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Así que ni siquiera en los mismos infiernos puede pasar desapercibido quién es el Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es toda la autoridad, hermanos. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño. Entonces, Él tiene todo el derecho y toda la razón y toda la autoridad para decir: vayan y hagan discípulos y bautícenles y enséñenles, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la primera ordenanza es que somos anunciadores o portadores del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Eso significa la palabra Evangelio, buenas noticias. Y son buenas, hermanos, porque no hay un solo hombre que sea bueno. No hay uno que busque a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 8. Y el apóstol Juan en su primera epístola dice: Dios es amor. Y en el Antiguo Testamento Dios le dice a la nación de Israel: con amor eterno te he amado. Y Juan capítulo 3 y versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio, que aún en medio de la condenación a causa de los pecados hay esperanza de vida en Cristo Jesús. Por eso en Génesis capítulo 3:15 se le llama el primer evangelio. Cuando el hombre cae, Dios promete que habrá manera de poder levantarlos otra vez. Pero el hombre no puede conocer esta verdad si nadie la anuncia. Y por eso he dicho a lo largo del evangelio, mis amados, o mejor dicho, a lo largo del culto, he dicho que Dios nos entregó a usted y a mí cosas que ni los propios ángeles pueden tener, como es el hecho de ser sus testigos. Miren, ¿qué son los ángeles delante de Dios? Son servidores. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué somos nosotros? Somos sus hijos. ¿Que los ángeles no son sus hijos? Sí, son hijos de Dios por derecho de creación, pero nosotros somos hijos de Dios. Permítanme usar esta pequeña analogía o comparación. 2 veces, porque nos crió, pero porque nos compró. ¿Cuál fue el precio que pagó? Su vida, entregándola en la cruz del Calvario.
que hoy conmemoramos comiendo el pan y bebiendo la copa, que son los elementos que conforman la mesa del Señor, o la Santa Cena, o la comunión, o la Eucaristía, como le quieran llamar ustedes. Así que, sin predicación no puede haber ordenanza. Sin la autoridad divina no puede haber ordenanza. Sin el amor de Dios no puede haber evangelio. ¿Se dan cuenta de lo importante? Aunque son ritos, son mucho más que simples ritos, porque tienen un significado profundo y además eterno, quiero añadir en un momento dado. Significados profundos y eternos. No solamente es bautizarse por bautizarse. El que es bautizado y no es creyente, pues no pasó más allá de recibir un remojón, una zambullida, como se dice aquí en esos lados de Veracruz, y no pasa nada. Pero aquel que cree con todo su corazón, aquel que confiesa que Jesús es su Señor y que está dispuesto a decir: quiero ser bautizado porque me quiero identificar con la iglesia de Jesucristo, está evidenciando que necesita una identidad, portadores del Evangelio de Jesucristo, miembros de la familia de Dios. Pero ese hombre no puede llegar a esta decisión si no hay quien le anuncie, si no hay quien le predique. Por eso les compartí en el transcurso del culto que después de estar 26, 27 años acá, ya perdí la cuenta, Dios me permitió testificarle por lo menos a 2 expresidentes, o 3. Y no quiero mencionar sus nombres para no afectar su condición política. Se los dije antes de estar en cámara. Le he anunciado la palabra a algunos empresarios de aquí. La de Enrique, el dueño de, ¿cómo se llama, hermano Estras? El que vende cemento y todo el dueño de Casa Miranda. A él le testifiqué y me dijo: pastor, ¿cómo me gustaría ir? Y me dice él, pero mire, tengo que estar aquí. Él tomó su rumbo, tomó su decisión. Yo no lo puedo obligar a venir si no quiere venir. Sí, pues, ¿quién no quiere que uno esté orando por los demás, no? Pero pues eso no significa que se convirtió, no se convirtió. No sé a cuánta gente le hemos llegado en el Evangelio en estos 20 y tantos años, hermano. Hemos repartido miles de Nuevo Testamento aquí. Contacté a los Gediones internacionales y vinieron aquí y fuimos a San Andrés. Porque nuestro interés no es trabajar para la iglesia bautista. Nuestro interés es trabajar para el reino de los cielos. Por eso les dije, aquí somos libres, hermanos. Aquí no tenemos reglamentos escritos. Usted tiene una conciencia. Y como bien dijo el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, que oiga. El Señor Jesús dijo: todo poder y toda autoridad me es dada. Las ordenanzas se fundamentan en Jesucristo, no en la iglesia. Son un regalo de Dios para la iglesia. Son un regalo de Dios para el creyente. Son un regalo de Dios para el testigo. Jesús dijo que nosotros somos la luz. Y Él dijo que nuestra luz alumbre en lo más alto. Mire, estoy un poquito triste, hermanos. Me he topado a mucha gente aquí en nuestra ciudad o en nuestro pueblo que les he invitado para ir a congregarse y me dicen: no, ahí está fulano de tal. No, ¿a qué voy? Y luego me llegan a verme ahí. Voy a andar de boca en boca en todo Catemaco, porque Catemaco es como dice el asunto del refrán popular, pueblo chiquito, infierno grande. Gente inconversa me dijo: pastor, qué bueno que se salió de allí.
Ay Dios, ¿qué opinión tienen entonces de la iglesia aquí en Catemaco? Les había dicho que iba a venir una familia recién llegada, ¿se acuerdan? Ya no van a venir. Tomaron su decisión y que Dios los bendiga en la decisión que tomaron. No fue por nosotros, ni por ninguno de ustedes, ni por nosotros. Fue por una vivencia que tuvieron entre ellos como marido y mujer. Por eso la importancia de dedicarnos ante Dios con temor y temblor. Por eso la importancia, mis queridos y amados hermanos, de tomarnos muy en serio nuestro compromiso con el Señor como sus hijos, como sus testigos, porque la gente nos está leyendo. Y no se lo está diciendo porque sea una perfección. No, todos somos pecadores y todos tenemos cosas que nos avergüenzan delante de Dios. Pero sí, en lo que esté de nosotros, busquemos a Dios con todo el corazón, con todo el alma. Procuremos servirle a ese que tiene todo poder y toda autoridad, cuyo nombre es Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, la esperanza de vida, la esperanza de salvación, la esperanza, mis amados hermanos, para el perdón de pecados. Cuando una persona ha creído en el Señor Jesucristo, lo lógico es, y lo vemos en el libro de los Hechos, es que quieran ser bautizados. Porque el bautismo es la expresión física de lo que ha sucedido dentro. El bautismo es la declaración de querer identificarse con Jesús y su iglesia. El bautismo es un rito de sumergir al creyente en agua, pero que confiesa públicamente con ese acto de que está obedeciendo la palabra de Dios, porque aquí en Mateo dice que hay que bautizarlo. ¿Lo notan? Vayan y anuncien el Evangelio. Vayan y hagan discípulos. Vayan y testifiquen. Vayan y digan que tengo todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y una vez que ellos se han convertido, dice, bautícenlo. Y aquí también viene en este asunto del rito de bautismo un problemón enorme en las iglesias. No, que tiene que hacer cuando se es niño, porque hay que tumbarle los cachos. Así se dice en son de juego, ¿no? Pero no, el bautizo de agua no nos convierte, no nos hace hijos de Dios, no nos da nueva naturaleza. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador personal. El bautismo en agua no es más que el cumplimiento de la orden de aquel que tiene todo poder y toda autoridad para identificarnos con Él como sus hijos, como sus pertenencias, como el hecho de que le reconocemos como nuestro dueño. Y aquí el Señor Jesús, el que tiene todo poder y toda autoridad, dice cómo debe de ser administrarse el bautismo: en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. ¿Quién soy yo para cambiarlo? ¿Quién es el teólogo fulano de tal para decir no, solo Jesús? No sé si me voy a explicar. El Señor Jesús dijo, bautícelo en el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo tiene que ser bautizado? Una vez que ha creído. Por eso el bautizo de niño no se vale, porque un niño no tiene conciencia de creer o no creer. ¿Me explico? Entonces el bautismo es una confirmación, pero no tiene nada que ver con aquella confirmación que se nos enseña.
es una confirmación de que de verdad yo estoy consciente como creyente que he creído en Jesús y por lo consiguiente quiero ser bautizado. Creyente que dice que cree en Jesús, o persona que dice que cree en Jesús, pero dice que no quiere ser bautizado porque no quiere tener compromisos, ya tiene compromiso por el simple hecho de haber oído del Evangelio. Porque no podrá argumentar que es inocente, no podrá argumentar que nadie le dijo, no podrá decir que el pastor no le enseñó. ¿Me explico? Porque todos, creyentes y no creyentes, vamos a ir un día ante la presencia de este que tiene todo poder y toda autoridad para que rindamos cuentas. Entonces, aunque el bautizo es un ritual, es una ordenanza que da el Señor a la iglesia, a los creyentes, para que nos identifiquemos con Él, sumergidos en el agua, que tiene el simbolismo de morir al mundo, de morir al pecado, y cuando salimos del agua tiene el simbolismo de la resurrección a la nueva vida como hijos de Dios en Cristo Jesús. O sea, no es un rito vacío, tiene un significado. Y por eso dije, y eterno. Porque cuando el creyente ha pasado de las tinieblas a la luz, es para siempre. Cuando ha pasado de la muerte a la vida, es para siempre. Y eso es posible cuando se escucha el Evangelio y el corazón se abre. Por eso los testigos somos muy importantes en las manos de Dios. Los testigos somos imprescindibles delante de Dios, en nuestro deber y en nuestro compromiso. Cuando un testigo cierra su boca, dijo el Señor Jesús que Él es capaz de hacer que las piedras hablen. Y si los ángeles no tienen el honor de testificar de quién es Cristo y usted y yo lo tenemos, ¿por qué callamos? Cuando usted y yo callamos, miles de gente se va a la eternidad sin esperanza, sin Dios y sin Cristo, con camino derecho al infierno donde jamás se puede volver a la vida. Así le echen Padre Nuestros, le echen Ave María, entreguen sacrificios y ofrendas y se bauticen por los muertos como enseñan los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Así se llama oficialmente, suena muy bonito, pero es una mentira. Porque no hay manera de que podamos librar a los muertos. Los muertos, ¿qué dijo Jesús? Muertos están y no saben nada, dice la Biblia. Así que todo este asunto de fe es aquí en vida. Para que otro le escuche esa fe que usted tiene que hablar. Y cuando ese se convierte, cuando ese que usted le habló cree en el Señor Jesucristo, ahora procede a ser bautizado, que es la ordenanza que está mandando el Señor Jesús. Y miren otro error común que se da en las iglesias. Dice que una vez que cree hay que bautizarlo. Y cuando ha sido bautizado, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ahí en Mateo 28, una vez que creyó, una vez que bautizó, o fue bautizado, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Dice, tienen que enseñarle. En algunas congregaciones ya más establecidas, más fuertes que nosotros, con más compromiso que nosotros, aquí como iglesia, tienen departamentos que le llaman escuela dominical, donde estudian, donde analizan las doctrinas, donde se aprende, o tienen algo que le llaman discipulado. Aquí no tenemos eso más que cada enseñanza que le doy cada domingo. Pero no me puede decir, pastor, que usted no me ha enseñado. En esta mañana usted está oyendo que una vez que ha creído, tiene que ser bautizado, y que una vez que usted ha sido bautizado, tiene que someterse a un proceso de ¿qué? De enseñanza, de aprendizaje. Y cada domingo en los últimos 14 años que tenemos como iglesia Betania establecida, usted ha escuchado enseñanzas desde ese lugar, a través de su servidor, a través de mi esposa, hermana Margarita, a través de Héctor, a través de mi hija Norma, a través de la hermana María de Jesús, y no sé cuántos más se han puesto en este lugar para compartir palabra de instrucción. Así que, mis queridos y amados hermanos,
no hay excusas. Y cuando se nos está enseñando, llegamos al punto donde Jesús invita a los discípulos un día antes de que haya sido entregado, unas horas antes de ser entregado. Me estoy refiriendo al jueves, que en la Semana Mayor, ¿cómo se le conoce? Jueves Santo. Le dice el Señor en la mañana a los discípulos, vayan y busquen. Ya le dan la dirección, las instrucciones como están los evangelios, porque quiero comer la Pascua con ustedes. He deseado tanto comer con ustedes. Y cuando están sentados en la mesa, dice, he deseado tanto comer esta Pascua con ustedes. Y en medio de la cena, Él les dice, uno de ustedes me va a entregar, y empieza a hablar el asunto de Judas. Y luego dice, miren, vamos a dar gracias. Y Él toma el pan ácimo y lo parte. Se llama ácimo porque no tiene levadura. Y dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y luego toma el cáliz y le dice, miren, este es el cáliz que por ustedes se derrama, es mi sangre. Y luego el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, yo les he enseñado lo que recibí del Señor. ¿Quién le enseñó a Pablo? ¿Quién le enseñó a Pablo? El mismo Señor Jesús. Porque cuando Él le dijo a los discípulos en Mateo 28, cuando Jesús le dijo a los discípulos en 28, todo poder y toda autoridad me dado, Pablo no estaba allí. Pero en Hechos capítulo 9 encontramos que cuando Pablo va decidido a encarcelar a los creyentes en Damasco, Jesús se le aparece a mitad del camino y lo deja por ahí ciego, ya no tuerto, ciego, y le dice, ¿por qué me persigues? Y ya luego lo llama, lo comisiona, lo instruye y es convertido por el Señor en el gran apóstol Pablo, el gran maestro del Evangelio. Y por eso le dice a los corintios, yo les voy a decir lo que el Señor me dijo a mí, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y luego que hubo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto que por ustedes se derrama. Entonces estoy enfatizando tres cosas: la predicación del Evangelio, el bautizo como confirmación de aceptación de ese Evangelio, pero también la comunión como el formato del compañerismo cuyo fundamento es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha entregado. Mis queridos y amados hermanos, no estoy agotando el tema. Hay mucho que decir. Por eso hay enseñanzas específicas. Dijo el apóstol Pablo en referencia a la cena del Señor, que todas las veces que nos reunamos a comer el pan y beber la copa, lo hagamos en memoria de Cristo. Por eso, en esta congregación hemos acordado comer el pan y beber la copa cada primer domingo del mes, para que jamás nos olvidemos el precio que le costamos a Dios, la vida de su Hijo Jesús. Para que no se nos olvide que es el amor, que es la gracia, que es la misericordia la que nos trajo de donde andábamos perdidos. Para que no se nos olvide que cuando somos bautizados nos estamos identificando con Jesucristo y con su iglesia, donde tenemos privilegios, pero también tenemos deberes, también tenemos compromisos. Mis amados y queridos hermanos, yo no estoy diciendo cuántas ordenanzas son. Muy rápidamente les he dicho que las ordenanzas se fundamentan en el poder de Jesucristo, cuyo poder se fundamenta
en el poder de una vida indestructible, porque ni la sepultura, ni Satanás, ni la muerte lo pudieron retener o impedir que Él viniera a esta tierra. Esto creemos y esto anunciamos, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado al tercer día, pero que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Déjenme corregir ese detalle. Jesucristo fue crucificado en la cruz, fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos con poder y con gloria, que ascendió al estar ante la presencia del Padre, de donde vendrá como juez de vivos y muertos en algún día. Por eso la palabra de Dios nos instruye. Yo no necesito explicarles, yo necesito leerles lo que dice la Biblia, a fin de que así creamos y así anunciemos. Demos gracias a Dios porque somos testigos de Cristo, cosa que ni los ángeles pueden tener. Somos privilegiados en el amor de Dios, somos bendecidos en la misericordia de Dios y fuimos puestos en este mundo como luz y sal de la tierra. Así alumbre nuestra luz para que todos sean iluminados a nuestro paso. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por hacernos tus testigos. Ni lo he dicho todo, ni he agotado el tema, pero de una manera muy rápida y muy sencillita les he dicho de la iglesia y las ordenanzas que se fundamentan no en teólogos, no en credos, sino en el poder y en la autoridad de Jesucristo, cuyo fundamento es su resurrección de entre los muertos con poder y con gloria. Gracias te damos, oh Cristo vivo y eterno. Amén y amén.